tasas altas de infección en la pandemia. La semana pasada nos contaba esto Néstor Bustamante, que está en Alemania en este momento. Néstor, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Un buen día, charlar. Es un gusto charlar con ustedes y con la audiencia. Una pequeña aclaración: la ocupación de la mayoría de las camas de terapia intensiva en Alemania al día de hoy es de edades de entre 15 y 49 años. Entre 15 y 49 años, Néstor. Un cambio muy amplio de lo que teníamos con respecto a la primera ola, que la primera ola era la mayoría de gente grandes, superior a 80 años, que eran los que necesitaban realmente salvar la vida. En muchos casos no se pudo, que por eso tuvimos una gran cantidad de vidas perdidas. Tenemos al día de hoy 81.382 muertes en Alemania, que son 2 estadios grandes de fútbol, lo cual es un número muy amplio, y por eso es que ahora Alemania ha logrado medidas históricas. En lo que es hoy, por ejemplo, se está esperando lo que es la segunda sanción. Hay mucha gente que intenta comparar Argentina con Alemania. Es muy difícil, son países muy distintos, con sistemas políticos muy distintos, pero voy a necesitar hacer algunas comparaciones para explicar mejor a la audiencia. El gobierno propuso una ley la semana pasada, que es la de tratar de unificar lo que son las medidas a nivel de todos los 16 estados federales. Eso es algo histórico, porque desde el año 1945, que es cuando tuvimos a los nazis en Alemania, no había un grado de poder tan grande en lo que era el gobierno central. Entonces, eso por diseño, Alemania ha sido muy federal durante todos estos años, pero para tratar de contener lo que es el COVID-19, se propuso esta ley. El Ejecutivo se puso de acuerdo, incluso hay partes de la oposición en el Ejecutivo, tuvieron que alinearse, y ayer lo aprobó lo que sería la Bundestag, el Parlamento alemán. Eso ya prácticamente le da vía libre a la ley, pero todavía hace falta la aprobación de lo que sería la Cámara Alta, Néstor, el Senado argentino, que tiene que aprobarlo el día de hoy, y ya no se espera ningún tipo de contradicciones con eso, y las leyes estarían en vigencia desde el lunes del Néstor, Andrés, repito, estábamos mirándonos con Tomás recién, ¿esto qué le da? ¿Un poder mayor a la canciller por el tema de la pandemia, o le da un poder a la canciller en todos los temas? Todavía sigue siendo Alemania. Es solamente restringir la ley de protección contra infecciones. Nunca pasó una ley como esa en Alemania, por lo que tiene que ver con los estados federales. Merkel, cuando dé una indicación, la van a tener que acatar los 16 estados federados. Marco de COVID-19, los 16 estados tienen que acatar esta decisión. Tiene que ver mucho con trabajo. No es que se vuelve una dictadora Angela Merkel con respecto a COVID-19, sino que la ley le da a ella la capacidad de coordinar con los líderes y que los líderes cumplan. ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando es, recordemos que este año nosotros tenemos el 26 de septiembre tenemos elecciones, reemplazamos a nuestra canciller Angela Merkel. Después de 16 años deja el gobierno alemán, y también reemplazamos a muchos líderes federales, y lo que no querían hacer los líderes federales es, mientras tuvieran esa posibilidad de no meter a la gente en sus casas, pese a que el nivel de infección era muy alto. Por eso es que es tan fácil, va a ser la aprobación a través del Bundesrat, a través del Consejo Federal, porque ellos en realidad lo que quieren decir es: esto no es culpa mía, esto es Angela Merkel que está haciendo que yo los deje a ustedes en su casa, que tengan toque de queda, que las escuelas se cierren. Néstor, te seguimos consultando. Está muy interesante la nota, está muy interesante, porque este traspaso de lo que sería el Congreso a Angela Merkel, sobre todo en el tema COVID, la verdad que es necesario que se cumpla como ejemplo en el resto de los países. Te va a hacer una pregunta a nuestra compañera Sofía. Néstor, ¿cómo estás? Te hago una consulta. ¿Por qué pensás que son los jóvenes los que más se contagian hoy en día? Hola Sofía, es una muy buena pregunta. El problema que tenemos con la cepa B117 es que ya forma más del 92-93% de los casos de infecciones de COVID-19 que tenemos al día de hoy. Para hacer una comparación de esto, recordamos que en el año 2007-2008 tuvimos ya una pandemia en el mundo, que era la pandemia de SARS-CoV-1. Solamente mató 1.000 personas y contagió cerca de 8.000, 9.000 personas. Fue nada. Fue una preocupación grande para el mundo, pero no tuvo nada que ver con la magnitud de esta pandemia. Si esta pandemia le podríamos llamar directamente SARS-CoV-3, si quisiéramos. ¿Por qué? Porque el virus sigue siendo muy similar a lo que es el análisis proximal, el análisis genético del ARN del virus, entre las cepas que estaban circulando en Europa antes y la cepa que circula ahora, la B117, pero los efectos son mucho mayores. Es mucho más contagiosa, y cuando las personas adquieren esta cepa tienen más chances de necesitar cuidados intensivos. No al nivel de letalidad de otras enfermedades, pero sí mucho más de lo que eran las cepas que circulaban anteriormente. Y eso es lo que ha hecho que se cambie lo que es la tabla de juego con respecto a lo que sucede en Alemania. Si hubiéramos seguido con las mismas cepas que teníamos al día
antes de marzo, digamos, que era antes de que la cepa británica llegara a Alemania o que tomara gran parte de los casos, tal vez hoy tendríamos contenido el virus. Tal vez hoy la pandemia podríamos salir todos de nuestras casas sin toque de queda, las escuelas estarían totalmente abiertas. Eso te quería preguntar, Néstor, ¿cuáles son las restricciones que hay hoy en día? Y en cuanto a los jóvenes, ¿notás que hay muchas fiestas clandestinas que igualmente se siguen juntando a pesar de las restricciones? ¿Qué es lo que está habilitado hoy en día en Alemania? Bueno, primero que nada, el nivel de conciencia que hay entre lo que es la primera ola y la segunda ola cambió mucho en Alemania. En la primera ola sí había muchas, en Berlín había fiestas sexuales muy seguido, había muchas fiestas clandestinas y también había un poco menos de control, ¿no? Porque Alemania, recordemos, en ese momento Alemania era ejemplo y no había ningún incentivo para tratar de poner un poco más de mano dura, digamos. Entonces había menos control y había menos conciencia. Con la segunda ola, después de lo que pasó en diciembre, con tanta gente muerta, con tantos infectados, cancelar la Navidad en Alemania, una fiesta tan importante, la gente tomó más conciencia de que esto era en serio y ahora por lo menos no hay tantas redadas, hay menos casamientos y hay mucho más control también. Entonces eso tiene que ver, por ejemplo, los funerales, que es algo que uno puede casar o no casarse, puede cancelar la boda, pero la gente lamentablemente sigue padeciendo. Los funerales han puesto límites a personas y la policía los controla, ¿no? Entonces cuando la registrada muerta, la policía vaya a su control. Néstor, en este dato que empieza a darse en muchas partes del mundo, cada vez más jóvenes internados en terapia intensiva, ¿hay algún dato de el porcentaje de muertes? Porque veíamos acá, por lo menos con nuestro especialista, el doctor Capulla, siempre veíamos también a nivel mundial, se internaban en terapia intensiva gente mayor y había más posibilidad de muertos. Hoy en Alemania, la internación de gente tan joven, ¿qué índice de mortalidad está mostrando? Bueno, eso es algo que Alemania todavía sigue siendo ejemplo, que es en la capacidad que tienen los sistemas médicos de ellos. Recordemos que en la última entrevista que di para el mismo programa hablamos de que estábamos al borde del colapso en lo que es la cama de terapias intensivas. Seguimos todavía con un 12%, un esfuerzo muy grande de la gente. Ahora está empezando a tener un efecto más fuerte en el resto de los problemas médicos. Es como que hay tantos recursos destinados a contener el COVID que hay un problema con otro tipo de enfermedades. Pero debido a eso es que la tasa de mortalidad en Alemania sigue en un 3%. Recordemos que el mismo ministro Boris Johnson, cuando se descubrió la cepa británica en Londres, dio una conferencia de prensa diciendo que la letalidad era más alta. Bueno, esa letalidad depende también de la capacidad de los sistemas sanitarios. Si los sistemas sanitarios ponen todos los recursos, no tratan ningún dolor de muela, no tratan ningún otro tipo de enfermedad infecciosa contagiosa, COVID-19, se puede mantener la letalidad al 3%. Por un lado, esta parte no es bueno que un 3% de la población de 15 a 49 años fallezca, razón por la cual van a entrar en vigencia estas leyes desde la semana que viene. Néstor, ¿qué tal? Juan Enrique, te pregunto por algo muy importante, te pregunto por la economía. ¿Cómo está la economía en Alemania? Pero sobre todo vos que hablás muy bien español sabrás lo que es acá la Argentina con los precios. Allá en Alemania, ¿aumentan los precios? ¿Hay avivadas por los empresarios? ¿Cómo funciona eso? En Alemania hay muchísimo control de lo que son. Por ejemplo, uno va en los supermercados, hay productos esenciales, por ejemplo, queso, que uno va y compra y valen el mismo precio en todos los supermercados. Sobre esos productos esenciales, de hecho, Alemania está teniendo este año una de las inflaciones más altas de su historia. Tuvimos un 1,7% de inflación durante marzo, que tiene que ver con lo que es. Recordemos que durante la primera ola hubo muchos beneficios para la gente. Se bajó 3 puntos del IVA, porque había mucha gente que quedó desempleada. Y se empezó a hacer, ese beneficio se sacaron durante el primero de este año y eso llevó a una inflación medida, controlada, porque es un incremento de ese 3%. Sobre eso en los supermercados se puede ver un incremento un poco superior y lo cual no está afectando mucho a la mayoría, pese que es una inflación bastante alta, 1,7% para Alemania en un mes es bastante alto, pero todavía no se está viendo reflejado en lo que es la población. Ahora, en Berlín, encima de eso tuvimos otro problema, que es hace unos años se puso un límite a lo que eran los alquileres. Los alquileres no podían aumentar por encima de un límite, razón por la cual muchos, incluso yo cuando me mudé a Berlín, tenía que pagar una renta bastante baja, que era en realidad la renta que uno tendría que pagar normalmente. Bien. Pero esa ley se acabó y ahora todos en Berlín tenemos que pagar retroactivo el alquiler el doble, en muchos casos el doble, en mi caso es el doble. Igual que en Argentina. ¿La cerveza también aumenta en Alemania, que es más barata que el agua? Lamentablemente es la única pregunta que no voy a poder responderles. No tomo alcohol y no me fijo. Un ejemplo. Te vamos a aplaudir acá. La verdad es que entre Wikipedia y Néstor Bustamante hay así, un poquitito así nada más. Respondiste de economía, de salud, de política. Sos un capo, Néstor. Gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes. Lo que sí, los alemanes siguen tomando cerveza, termina el trabajo y todo el mundo se lo ve con una botella de cerveza. Me imagino que por eso no debe haber un incremento muy alto en la Y presión. la cantimplora para aliviar el estrés. Gracias. Chao, Gracias, Néstor. Muchísimas gracias.